Bueno, nos encontramos frente a un problema de la unidad uno de física del segundo de bachillerato, en este caso interacción gravitatoria, en el cual se van a calcular el vector intensidad de campo gravitatorio debido a dos masas puntuales en un punto, así como el potencial también gravitatorio eh, debido a esas dos masas puntuales, en este caso en dos puntos diferentes, y a partir de ese potencial gravitatorio, calcular esos dos puntos, se determinará el trabajo necesario para trasladar una tercera masa desde uno de esos puntos hacia el otro. Comenzamos, hemos hecho inicialmente un dibujo de la situación, bueno, más que un dibujo, en este caso hemos hecho dibujado el sistema de referencia y la posición de las dos masas, masa M1 y M2, para poder determinar adecuadamente el carácter vectorial de esta intensidad de campo gravitatorio. Estamos dibujando en colores diferentes la intensidad de campo gravitatorio debido a la masa 1 en el punto que nos piden. La masa 1 está en el punto 00, la masa 2 está en el punto 10 en metros. Nos piden que calculemos, en este caso, la intensidad de campo gravitatorio más que el valor de la intensidad de campo gravitatorio, el punto en el cual esa intensidad de campo gravitatorio se anula. Estamos aplicando ahí el principio de superposición, en el cual el campo gravitatorio, intensidad de campo gravitatorio, vector intensidad de campo gravitatorio, en el punto que estamos buscando, es la suma de las intensidades de campo gravitatorio debido a las dos masas, en este caso la suma vectorial, y como dicen que tiene que ser cero, pues deducimos que los dos vectores tienen que ser iguales y de sentidos contrarios, ahí se ve en el dibujo, y por tanto que los dos vectores tienen que tener el mismo módulo. Si escribimos la expresión de ese vector intensidad de campo gravitatorio en general para una masa puntual, vemos que es menos g por m partido por r cuadrado y por u sub r, donde g es la constante de gravitación universal, m es la masa, r es la distancia de la masa al punto donde hallamos ese campo y u sub r es un vector unitario que va desde la masa hasta el punto, pero de valor 1, manteniendo esa dirección y sentido. Así que utilizando esos módulos, el módulo de esos campos, el debido a la masa 1 y el debido a la masa 2, y teniendo en cuenta que la suma de las dos distancias esta entre la masa 1 y el punto y la masa 2 y el punto tiene que ser igual a 1, vamos a determinar en qué situación, en qué posición, mejor dicho, vamos a determinar a qué distancia de una de las dos masas, R1 o R2, en este caso va a ser R2, se encuentra el punto. Una vez determinada la distancia R2, podremos sacar cuál es la distancia R1 y por tanto también podremos sacar cuál es, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es escribir quién es R2 en función de R1 y a calcular R1, porque una vez que tengamos R1, estaba intentando decir, podremos calcular podemos determinar cuál es esa posición del punto P. En este caso tenemos las masas, 10 y 5 kilogramos, y llegamos a la conclusión de que esa posición SR1 es 0,41 metros. Ya tenemos la posición del punto donde la intensidad es cero, donde las dos masas ejercen una intensidad de campo gravitatorio que, una vez superpuestas, resulta cero. Podemos ya determinar y escribir el apartado B en este caso, ¿no? Ese apartado B que estamos determinando es calcular el potencial en dos puntos determinados. Vamos a utilizar la superposición, o más bien en el caso del potencial gravitatorio y del potencial en general, se llama principio de aditividad de los potenciales, recordando que el potencial debido a una masa puntual es menos g partido por m, en este caso en el punto P queremos averiguarlo, en general, menos g partido por m y por r, teniendo en cuenta que el potencial en el infinito para esa expresión es cero. Así que vamos allá, hacemos otra vez un dibujo de la situación, estamos yéndonos hacia atrás para ver los datos que nos da el problema. El punto A es el menos 2, 0, el punto B es el 3, 0, tenemos que hallar cuál es el potencial en esos dos puntos. Para eso tendremos que hallar el potencial debido a la masa 1 en el punto A, el potencial debido a la masa 2 en el punto A y sumarlos. En este caso es mucho más sencillo este cálculo, puesto que son cálculos escalares. Recordad que el potencial representa una energía potencial de la carga, perdón, de la masa unida supuesta situada en el punto en donde estamos calculando. En este caso el potencial debido a la masa 1 en el punto A tiene ese valor, menos 1,67 por 10 elevado a menos 10 julios por cada kilogramo. Ahora hacemos lo propio con la masa 2 en el mismo punto A. Hay que tener en cuenta, en este caso, que R1A y R2A se calculan relativamente con facilidad, puesto que estamos todos en el eje X, así que R1A es 2 metros, lo estamos viendo ahí, y R2A son 3 metros, como se puede observar perfectamente en la distancia que hay entre la masa 1 que estaba en el punto 00 y la masa 2 que está en el punto
la masa 2 en este caso está en el punto 1, 0. Hemos determinado, por tanto, cuánto vale el potencial debido a la masa 1 y debido a la masa 2 en este punto A. Y ahora nos vamos al potencial debido a la masa en el punto B. En este caso, estaba reflexionando sobre el cálculo que habíamos hecho y el resultado que habíamos obtenido. Vamos a volvernos un momento para atrás para reflexionar, porque estaba yo viendo esto muy rápido. Un momento. Reflexionamos con que este es el potencial de la masa 1, este es el potencial debido a la masa 2, es un poquito más grande en valor absoluto, en realidad es más profundo ese potencial, y tenemos ya con el principio de aditividad la suma que nos da el potencial total en el punto A. Hacemos lo propio con el potencial en el punto B, con la misma expresión, pero ahora en el punto B. En el punto B, debido a la masa 1, que está en 0, 0, serán 3 metros la distancia, mientras que para la masa 2, que estaba recordada en el punto 1, 1, 1, 0, perdón, serán 2 metros. Es decir, estamos como intercambiando esos valores. ¿De acuerdo? Así que le doy un poco para adelante, vemos ya cuál es el valor, perdón. Vemos ya cuál es el valor de... perdón, le he dado otro poco de verdad que le he dado demasiado rápido a esto. Ya tenemos el valor de la masa en el punto, el valor del potencial debido a la masa 1 en el punto B, ¿vale? Y ahora determinamos ya cuál es ese mismo valor del potencial en el punto B debido a la masa 2, ¿vale? Hacemos lo propio, ahora R2B en este caso son los 2 metros, la masa 2 recordemos que son 5 kilogramos, perdón, 10 kilogramos, la masa 1 era la de 5 kilogramos, así que obtenemos el potencial debido a la masa 2, estamos calculándolo, por eso se separa un poquito el proceso, porque lo estamos calculando, y ya podemos calcular el potencial total, que nos lo estaban pidiendo también en el punto B. ¿Vale? En este caso sumamos esos dos potenciales directamente, son valores escalares de energía, y obtenemos cuál es el potencial en el punto B debido a las dos masas. Menos 4,45 porque el lado menos 10 julios partido por kilogramo. Es decir, esa sería la energía potencial que tendría una masa de 1 kilogramo situada en ese punto debido a las dos masas puntuales, una en el 0, 0, la masa de 5 kilogramos, y otra en el 1, 0, la masa de 10 kilogramos. Para ya el trabajo conservativo que hay que hacer para trasladar una tercera masa desde el punto B hasta el punto A, utilizamos la propia definición de energía potencial, y es que ese trabajo conservativo, por definición, no depende del camino, puesto que se trata de una fuerza conservativa la que lo produce, la que lo realiza, y es igual a la menos variación de la energía potencial, en este caso gravitatoria, entre esos dos puntos. Como hemos definido el potencial como la energía potencial por unidad de masa, pues solo habrá que escribir esa energía potencial como el producto de la masa que se está moviendo por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Así que ese sería el trabajo que tenemos que calcular, menos la masa que se está moviendo por la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Diferencia de potencial gravitatorio que vamos a hallar, puesto que ya tenemos los potenciales tanto en el punto A como en el punto B. Solo habrá que escribirlos y escribir la masa que en este caso estamos trasladando, estamos desplazando entre el punto B y el punto A. Una vez hecho eso, tendremos el trabajo que están haciendo las fuerzas del campo para esa situación, y estamos llegando a la conclusión de que ese trabajo realizado por ese trabajo que realiza la fuerza del campo cuando la masa de 1,5 kilogramos se mueve desde B hasta A es de menos 8,4 por 10 a menos 11 julios. Este signo negativo me lleva inmediatamente a pensar que este trabajo evidentemente no lo va a realizar el campo. Mejor dicho, este proceso de trasladar la masa de 1,5 kilogramos desde B hasta A no lo va a hacer el campo, porque estamos viendo que el potencial en el punto A es mayor que el potencial en el punto B, y claro, eso implica un movimiento contra la naturaleza del propio campo. Así que para realizar este trabajo, el trabajo realmente que hay que realizar no es de menos 8,4 por 10 a menos 10 julio, sino que habrá que hacerlo exteriormente. Tendrá que ser un agente externo el que realice este trabajo, y ese trabajo sí podremos decir que es positivo, será un trabajo no conservativo realizado por un agente exterior que haga un trabajo de 8,4 por 10 elevado a menos 11 julio. ¿De acuerdo? Eso, como estamos diciendo, se debe a que el potencial en A es mayor que el potencial en B, y por tanto eso implica que el campo no va a realizar ese trabajo.
Definitivamente entonces podemos afirmar o podemos determinar ya que ese trabajo que hay que realizar para llevar a cabo ese traslado es de 8,4 por 10 a la menos 10 julio y lo tiene que hacer un agente externo.